Qué alegría es para nosotros estar con ustedes en este lugar, en esta misa campal, celebrando la fiesta litúrgica de los santos inocentes que la Iglesia Católica tiene por mártires. Es importante saber, mis hermanos y mis hermanas, que después de la Navidad, del nacimiento del Señor, que es el 25 de diciembre, encontramos tres testigos. El primer testigo es lo que la Iglesia Católica llama el protomártir. La palabra proto en griego significa primero y mártir significa testigo. Vea qué interesante esto. Nosotros nos confirmamos en la Iglesia Católica para ser testigos, para ser mártires, para tener la valentía de entregar nuestra vida por amor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El 26 de diciembre, ¿a quién celebrábamos? A San Esteban, el primer mártir. Y recordemos lo que dijo San Ignacio de Antioquía, que fue discípulo directo del apóstol San Juan y del apóstol San Pedro, y fue el obispo de Antioquía. Dijo que sangre de mártir es semillero de cristianos, dijo así. Sangre de mártires, semillero de cristianos. Y es importante, mis hermanos, porque en la antigüedad creían que matando a una persona que daba testimonio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se iba a acabar el problema cristiano. Entonces, si matamos a este que sigue a Jesús, si callamos a este que sigue a Jesús, entonces vamos a acabar con ese problema del cristianismo. Pero entre más los mataban, más se reproducían, más aparecían y se preguntaban, ¿pero por qué? Si los estamos matando, ¿por qué entonces están creciendo tanto? Porque sangre de mártires, semillero de cristianos. Y vea que a los cristianos del primer siglo los mataban por tres cosas. La primera, por ateos. ¿Cómo así, padre, que por ateos? Claro, porque no creían en el Dios de los romanos o en los dioses de los romanos, y los romanos tenían al César como Dios. Entonces ellos le decían, quémele incienso a los dioses nuestros y adore al César como Dios. ¿Y qué decía o qué decimos los cristianos? Solamente adoraremos al Señor, y se hacían matar por no adorar a otro ser diferente a Dios. ¿Qué pensaría un mexicano en la época de Jesús? Si hoy en día le dan culto a la muerte y dicen, padre, es que yo adoro a la muerte. Uy, qué palabra tan terrible, hermano. Adorar a la muerte, o lo que ustedes llaman, que no me gusta decirlo, pero así lo llaman, santa muerte, es, hermano, entregar su salvación. Es, hermano, pactar con el diablo. Es, hermano, darle culto al demonio. El demonio que busca que el hombre lo adore, lo intentó con Jesús. Todo esto te daré si te postras y me adoras. ¿Y qué le dijo Jesús? Solamente al Señor tu Dios adorarás y solamente darás culto. ¿Y qué hizo el demonio? Se tuvo que ir. Pobrecitos los hermanos que adoran la muerte y que se la tatúan en su cuerpo. Dios mío, qué pecado tan grande. Y vea que los cristianos del primer siglo se hacían matar, y unas muertes terribles. Los quemaban, crucificaban, degollaban, les cortaban la cabeza, los empalaban y los hacían sufrir. Pensemos en un diácono, ¿se acuerdan? San Lorenzo, que los romanos le dijeron, tráigame las riquezas de la iglesia, y pensaron que iban a traer oros y esmeraldas y diamantes, y San Lorenzo fue y trajo a todos los pobres, los enfermos, los pecadores públicos, los metió a la parroquia, le dijo al emperador romano, ahí tiene toda la riqueza de la iglesia, y entonces se encontró con los pobres, y entonces le dice, se está burlando de mí. Le dice, no, es que la riqueza de la iglesia son los pobres. ¿Y qué hicieron con este hombre? Lo asaron, lo acostaron a una parrilla y lo asaron vivo. Y vean la fortaleza que da el Señor a una persona que entrega su vida, que sabe qué dijo el santo, por favor, deme la vuelta que ya me hace por un lado. Uy, Dios mío, Jesús de mi vida. Deme la vuelta que ya estoy asado por este lado. Deme la vuelta para que hace por el otro. Qué cosa tan terrible.
y todo por no negar a Jesucristo. Los mataban por ateos, porque no creían en otros dioses diferentes, solamente confesábamos nuestra fe en el único Dios verdadero, que es Cristo Jesús nuestro Señor. La Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como lo reveló el mismo Señor Jesús. También, ¿por qué los mataban? ¿Saben por qué los mataban? Los mataban dizque por incesto. ¿Cómo así, padre, que por incesto? Claro, porque digamos, un ejemplo, yo veo a esta hermanita, le digo, hola mi hermana, ¿cómo está? Y ella, hola mi hermano, ¿cómo está? Era el lenguaje de los cristianos, llamarse hermanos, el lenguaje. Entonces, yo le digo hermana y usted me dice hermano, pero mañana nos casamos y tenemos hijos. Y entonces, ¿qué decían los romanos? Estos están casando entre hermanos y ¡pum! Los mataban por incesto, por el lenguaje de los cristianos, porque tenemos un lenguaje diferente a los demás. Dice la Biblia que cuando nosotros aceptamos a Jesús, vamos a hablar lenguas nuevas. San Marcos capítulo 16, versículo 17. Hablarán lenguas nuevas. Y esta lengua nueva significa no solamente el don de lenguas, que nos habla Romanos 8, 26, sino la lengua del cristiano. Un cristiano no puede andar hablando como habla el mundo. El mundo habla diferente, maldiciones, groserías, cosas feas. El cristiano tiene que tener un lenguaje de Cristo. Y el lenguaje de Cristo es un lenguaje de amor, de paz, de reconciliación. Y entonces los mataban dizque por incesto. Y tercero, ¿saben por qué mataban a los primeros cristianos? ¿Saben por qué? Por caníbales. ¿Cómo así, padre, que por caníbales? Claro, porque se comían la sangre y se bebían la sangre de un tal Jesús de Nazaret. Porque la iglesia católica primitiva, la iglesia del primer siglo y que somos nosotros, aún esta iglesia desde el principio cree en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, que en el altar se hace presente el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los mataban por caníbales y los perseguían, los empalaban, los crucificaban, los quemaban como Nerón, que empaló a los cristianos y los quemó en Roma y después echó la culpa de que los cristianos habían quemado Roma y empezó una persecución terrible en contra de los cristianos. Y esa es la persecución de la gente mala. Por eso el primer cristiano y el primer mártir es San Esteban. Y vea qué valentía la de San Esteban, que repitió las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, no les tengas en cuenta este pecado, porque cuando usted no puede perdonar a alguien, sea su esposo, su esposa, su hijo, su hija, su papá, su mamá, o algún enemigo que lo persiga, que lo injurie, que le hable mal, ¿sabe usted qué tiene que hacer? Lo que hizo Jesús en la cruz, declararlo inocente. Porque al final, el último paso de la sanación interior, el último paso del perdón es declararlo inocente. No sabe lo que hace este pobrecito. No sabe lo que hace porque está pecando de esa manera. Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace, en lugar de maldecir y en lugar de renegar. Y vea qué bonito esto, Señor, no le tengas en cuenta este pecado. Y lo mataron a pedradas y entregó su espíritu. Y de en adelante, hermanos, sangre de cristiano es sangre de mártir, es semillero de cristiano. Empiezan, hermanos, a crecer la comunidad primitiva, la comunidad cristiana. El segundo testimonio, que también es un mártir, lo encontramos ayer. ¿Se acuerdan? ¿Qué estábamos celebrando ayer? La fiesta del apóstol San Juan, el discípulo amado. Y les decía yo que para uno ser discípulo amado, tiene que cumplir algunos requisitos. Un ejemplo, la respuesta inmediata al Señor. Dice que cuando el Señor llamó a San Juan y a su hermano Santiago el mayor, a San Juan y a Santiago, los hijos del Zebedeo, solamente le dijo, síganme, ven y síganme. Y entonces abandonaron las redes y siguieron al Señor. Una respuesta inmediata al Señor. Pero también para yo ser discípulo amado, ¿sabe qué tengo que hacer? Tengo que ser eucarístico. Recuerden que el discípulo amado fue aquel que en la última cena, en San Juan capítulo 13, puso su cabeza en el pecho del Maestro. ¿Y qué hay en el pecho del Señor? Su corazón. ¿Y en dónde encontramos el corazón de Jesús? En la Eucaristía. La ciencia lo dijo gracias al Papa Pablo VI, que permitió hacer un estudio del milagro eucarístico del anciano Italia y dijo que ahí está el miocardio, una parte del corazón humano. Vean qué interesante esto. En la Eucaristía
encontramos el Sagrado Corazón. El discípulo amado es aquel que es eucarístico. Pero el discípulo amado también es ¿quién? Aquel que recibe a la Virgen María en su casa. San Juan capítulo 25, capítulo 19, versículo 26. El Señor estaba en la cruz del Calvario y junto a la cruz estaba María, su madre. María, la hermana de su madre. María, la mujer de Cleofás. María, la Magdalena. Y el discípulo amado. El Señor, viendo a su madre y al lado de ella, viendo al discípulo amado, le dijo: mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Si ustedes estudiaran algo de griego, esta expresión recibir en la casa significa recibir en la vida. No solamente en la casa física, que sí la recibió, en la vida, en el corazón, en la asistencia. Viene a traducir eso. Claro, se la llevó Juan a vivir a la casa. ¿Y por qué el Señor se la entregó? La peor humillación que un judío podía presentar era dejar a su mamá sola. Y cuando un judío iba a morir, le tenía que entregar a su mamá a su hermanito menor. ¿Cómo es que le llaman ustedes? Carnalito, al carnal, al hermanito menor. Entonces el Señor, si hubiera sido mexicano, le hubiera dicho: órale, carnal. ¿Sí? Reciba a mi madre. Pero como no había un hermano menor nacido del vientre de la Virgen María, porque el único hijo nacido fue nuestro Señor Jesucristo, entonces los judíos permitían que si no había un hijo menor, se lo entregara a su mejor amigo. La mamá entregársela a su mejor amigo porque era una deshonra dejar a la mamá sola. Y entonces, como no había un hermano menor, entonces ¿qué hizo el Señor? Cumplió con la ley judía, se lo entregó al discípulo amado. El discípulo amado, ¿quién es? Es usted y yo, si acogemos a la Santísima Virgen en nuestra casa. Y se la llevó. Vea, si usted va a Turquía, en Turquía está la casa en la que vivió la Santísima Virgen María y San Juan. Turquía es el antiguo Éfeso. También se ha llamado Constantinopla, entre otros nombres. Ha tenido esa ciudad. Pero era el antiguo Éfeso. Y allá está la casa de la Virgen María, donde vivió la Virgen María y San Juan. Pero ¿quién vivía ahí en la casa? Vea, vivía el Zebedeo, vivía Salomé, que según la historia de la iglesia es el nombre de San Juan y de Santiago. Vivía San Juan y vivía Santiago y la Virgen María. San Juan no fue el único que la acogió en su casa, en su vida. Santiago también. Santiago el mayor se fue a predicar ¿a dónde? A España. Y entonces a predicar a los españoles no querían encontrarse con el Señor. No querían aceptar a Jesús en su corazón. Y entonces Santiago iba a abandonar la misión. Y en el año 43 aproximadamente, aún estando la Virgen María en vida, se le aparece la Virgen María ya en Zaragoza, parada sobre un pilar, Nuestra Señora del Pilar. Y le dice: no caduques en la fe. Ánimo, hijo, predica el evangelio. Hazle caso a mi hijo, que viene la conversión. Claro, siguió predicando y este pueblo se convirtió. Entró la conversión a España. ¿Y qué hizo Santiago? Se fue emocionadísimo. ¿Y para dónde se fue? Para Jerusalén, a contarle a los demás apóstoles la conversión. ¿Y qué lo hicieron? Lo mataron. Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Herodes, el hijo, Herodes Antipas, lo capturó y lo mató. Le cortó la cabeza. ¿Y qué hicieron los discípulos de Santiago? Se lo llevaron para Compostela y allá lo enterraron. Por eso se llama Santiago de Compostela, allá en España, hermanos. Y gracias a que ahí está la tumba del apóstol, fue que Europa evolucionó como lo vemos hoy. Porque todos los caminos del mundo iban hacia Compostela a visitar la tumba del apóstol. Allá estaba el cuerpo de uno de los discípulos del Señor y Salvador Jesucristo. Pero vea qué interesante esto. A nosotros nos llegó la evangelización por parte de ¿quiénes? ¿De quiénes? De los españoles. Y los españoles no solamente trajeron, como dirían algunos historiadores, asesinos y malandros. No, no, no. Trajeron también misioneros. Y estos misioneros nos enseñaron el amor ¿a quién? A la Virgen María. ¿Y de dónde aprendieron a amar a la Virgen? Si era otro continente diferente. Ah, porque Santiago se los comunicó. Es que a nosotros nos vendieron una historia contada diferente. Dicen que los españoles y los conquistadores vinieron a matar a todos nuestros indígenas y derramaron toda la sangre. Y esto puede ser una mentira.
porque si eso fuera así, nosotros no tuviéramos indígenas al interior nuestro. Eso fue una historia que vendieron desde más arriba, desde el norte, porque los del norte sí mataron a todos los indios piel rojas y allá casi no hay ninguno. Y entonces esa visión protestante la vendieron en contra de la Iglesia Católica porque ellos sí cometieron unos pecados terribles en contra de esto. Pero vea que si usted se pone a caminar México, en México encontramos mucho indígena que habla dialecto y no habla el español, y en Colombia también. Nosotros en Colombia tenemos una cantidad de tribus indígenas que donde los hubieran matado, como nos dicen, no existiría ninguno, como no existe allá. Pero nos vendieron a nosotros una mala información porque es en contra de la Iglesia Católica. Y a veces repetimos eso sin estudiar nosotros algo de historia y estamos repitiendo algo que es falso. Ahora, ¿se cometieron errores? Claro que sí, pero para eso estaban los religiosos. ¿Quiénes fueron los que le dieron las leyes de protección a los hermanos negros, esclavos? ¿Quiénes fueron? Los religiosos. ¿Quiénes fueron los que protegían a los indígenas? Los religiosos, la Iglesia Católica. ¿Y eso de dónde nos vino? De la evangelización que nos llegó de Europa. Y sobre todo el amor por nuestra Madre Santa. Vean que para ser discípulo amado tenemos que recibir a la Virgen María en nuestro corazón. También, como lo decía el Evangelio ayer de San Juan capítulo 20, para ser discípulo amado tenemos que ser testigos de la resurrección de Cristo. Porque el primero que vio y creyó después de la resurrección fue el discípulo amado. Ayer entró a la tumba y vio y creyó. Nosotros también tenemos que creer. Y cuando nosotros creemos, nos convertimos ¿en qué? En testigos. ¿Y qué se traduce la palabra testigo? Mártir. La palabra testigo es griega, que traduce mártir. O la palabra mártir griega traduce testigo en español. Y para eso nos confirmamos, para entregar nuestra vida a Jesús. Pero qué tristeza que regalamos nuestra salvación y la vendemos como la vendió Esaú a su hermano Jacob en el Antiguo Testamento por un plato de lentejas. Y ahí está el pobrecito católico cargando el amuleto, el billete rezado en su billetera, poniendo dizque una herradura en su puerta que para que no entre el chamuco, o una mata de sábila que para que le vaya bien, o una pata de conejo, pobrecito el conejito andando ahí sin una patica, que porque usted cree que en la buena suerte, o cargando ahí el cuarzo que para la energía y que la limpia con el huevo. Una señora me dijo: padre, pero usted qué tiene en contra de los huevos. No tengo nada. Los huevos me encantan. Frítelo, cocínelo, estrellelo, échele jamón, chile, riquísimo. Pero ¿por qué razón se lo tiene que pasar por encima del cuerpo, pobre huevito? Regalando su salvación por un plato de lentejas, como hizo Saúl en el Antiguo Testamento. Y vean que todos los apóstoles murieron mártires, todos, absolutamente todos. Sin embargo, San Juan murió exiliado en la isla de Patmos, lejos. ¿Y saben por qué? Porque en él se cumplió el cuarto mandamiento: honra a padre y madre y tendrás larga vida. Y él honró a la Virgen María, a la Madre del Señor, y Dios, que cumple sus promesas porque es fiel, le dio vida y vida en abundancia, tanto que fue el último de los apóstoles en morir, y cuando él muere se cierra la inerrancia, la inspiración bíblica. De ahí en adelante ningún libro es catalogado como palabra de Dios. Amén. Fuertes aplausos al Señor Jesús por su amor y su misericordia. Y los terceros testigos los celebramos hoy, los santos inocentes. Como dice la oración que nos regala a nosotros la Iglesia Católica en el día de hoy, vea lo que dice: oh Dios, cuya gloria confesaron en este día los mártires inocentes, no con palabras, sino con su muerte. Haz que nuestra conducta sea testimonio de la fe que proclamamos con los labios. Ellos no pudieron hablar, pero con su vida confesaron a Cristo Jesús, nuestro Señor. Nosotros que sí podemos hablar, ojalá que con nuestra vida lo podamos hacer. Podamos a mostrar a un Cristo vivo y resucitado. Porque en esa época Herodes era una persona mala, malísima, mala. Dicen que de 3 personas de la historia, lo que se diga es verdad. Yo no tengo la culpa. Herodes, Nerón y
No, es que me da como cosa decir el tercero. Voy a pensarlo bien, Señor, ilumíname. Lo digo. Bueno, Martín Lutero, el padre de los protestantes. Eso dice la historia, yo no tengo la culpa, lean, estudien algo de historia y ahí van a ver Herodes, Nerón y Martín Lutero. Dicen que de lo que se diga de esos tres es verdad. Eso dice en la historia, no es culpa mía. Lo que se diga, Herodes era tan malo que mandó a matar hasta a sus mismos hijos, para defender el poder. Mandó a matar a su mamá por defender el poder. Hay un historiador que se llama Flavio Josefo, que era muy amigo del emperador Tito Romano, y es el historiador que salva a Jesús histórico, porque nombra a Jesús de Nazaret ahí en la historia de él. Y cuando habla de Herodes, habla como si fuera, uy, Dios mío, la reencarnación del demonio, verdaderamente malísimo, malísimo. Y entonces sí creemos que Herodes hizo una barbarie tan terrible de, por cuidar su poder, mandar a matar a todos los niños de 2 años hacia abajo. Y vea cómo es bonito esto, que Dios en su misericordia protege la vida de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y Dios, para proteger la vida de su Hijo, mandó ángeles, así como hizo allá en Génesis, cuando en el capítulo 19 iba a destruir Sodoma y Gomorra, y entonces mandó ángeles para cuidar a Lot. ¿Acaso hizo eso? Vino y los ángeles se llevaron al niño para una nube. ¿Qué hizo? Se levantó también el ejército con San Miguel Arcángel en su espada a pelear contra los romanos para que no mataran al niño Jesús. ¿Hizo eso Dios? ¿Cómo lo protegió? A través de su mamá. En sueño le avisó a José: José, huye. No dudes en tomar a María y el niño y huye a Egipto, porque Herodes lo busca para matarlo. Y José, hombre de Dios, levanta inmediatamente y sale corriendo. Y tanto que, vea que la Virgen María, ahí en Belén, ahí, se llama la Gruta de la Leche, estaba amamantando la Virgen María a su hijo, porque la leche de la Virgen María se convirtió en la sangre de Jesús, que nos redimió a nosotros en la cruz, para que ustedes vayan sabiendo. Y entonces resulta que la Virgen María estaba amamantando a su hijo, cuando José se levanta le dice: María, María, Herodes va a buscar al niño para matarlo. Y dice que la Virgen María se asustó y una gotica de su santa leche cayó en esa gruta y se volvió toda blanca. Hoy en día existe en Belén, vayan, se llama la Gruta de la Leche, y la gente raspa esa leche y las mujeres que son estériles se comen esa leche y quedan embarazadas por obra y gracia del Señor, un milagro del Señor. Pues lógicamente que en su relación con su esposo, ¿no? Pero eran estériles. Y eso hay fotografías de una cantidad de niños hermosos y niñas y unos milagros que usted entra allá y usted dice: vea, después de 2000 años sigue haciendo milagros ahí la Gruta de la Leche. Vayan a Belén y pregunten por la Gruta de la Leche, que queda muy cerquita ahí de la Gruta de la Natividad. Y vea qué bonito esto. Huyen, ¿y qué pasa? Y Herodes mata a todos los niños. Se salvaron solamente 2. Se salvó Juan el Bautista y se salvó nuestro Señor Jesucristo. Allá cuando ustedes vayan a Incarín, allá en Judea, donde vivía Zacarías y Santa Isabel, y ustedes suban a la iglesia del Encuentro del Magnífica, hay una piedra que es hueca. Pregunten por la piedra hueca. Dicen que cuando un soldado iba a matar a Juan el Bautista, Santa Isabel salió corriendo y lo puso en la piedra y se devolvió. Y el soldado le dijo: ¿qué escondiste? Y la mujer dijo: no escondí nada. Y el soldado se asomó y la piedra se había hecho hueca para ver esconder al niño. Y por eso fue que se salvó Juan el Bautista. Eso no me lo invento yo, eso es historia de la iglesia. Vayan, vayan. Ahí el hermano Demetrio hace peregrinaciones a Israel. Dígale que los invita. A mí me lleva gratis, ustedes tienen que pagar, pero díganle. Y ahí uno de esos milagros tan bonitos, y el niño se fue con la mamá. Ya vivieron en Egipto sus primeros años, y para la gloria del Señor Jesús se salvó nuestro Señor. Por esa razón, cuando el niño estaba en el templo a los 12 años, los maestros de la ley veían a Jesús como una persona especial. ¿Y saben por qué lo veían también como una persona especial? Porque era único. Porque no había otra persona en la época de Jesús que tuviese la edad que tenía Jesús. ¿Y por qué no? Porque a todos los mataron. Era único. Algunos tenían 2 años menos que el Señor, otros tenían 2 años o 3 años más que el Señor, pero el único que tenía esa edad
era nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que lo vayan sabiendo. Eso no me lo inventé yo, eso me lo dijo la Virgen María en una oración. El Hijo era único, no había otro niño de la edad de nuestro Señor. Y por eso cuando lo vieron se asustaron y dijeron, ¿y este niño tan bonito de dónde salió? Y se acercaron a Jesús y resulta que era un sabio. Ese Jesús empezó a hablarles y a enseñarles, y entonces abrieron los ojos como si le fueran a echar gotas, así. Y entonces el Señor les enseñó, y ahí lo encontró la Virgen María hablando con los doctores de la ley. Yo algún día tengo que escribir un libro acerca de esto, pero este libro va a ser especial. Ojalá que no me roben la idea, y si lo ven escrito por ahí es porque me la robaron. Yo voy a poner a la Virgen María en Nueva York con el niño, porque Nueva York dicen que es la capital del mundo. Y el niño que está en los brazos de la Virgen cobra vida y se baja y empieza a caminar por toda la catedral de San Patricio, de San Patricio. Y se sienta y empieza a ver toda la riqueza de la Iglesia Católica. Y en ese momento empiezan a levantarse los grandes protestantes herejes de la historia. Todos los que han hablado acerca de nuestro Señor Jesucristo de una manera equivocada, lejos de la doctrina católica. Y entonces empiezan a levantarse desde los grandes herejes, Nestorio y todos los grandes herejes, Lutero y todos los grandes, y empiezan a hablar con el Señor. Entonces voy a poner al fundador de los Testigos de Jehová, de los mormones, a todos a hablar con el Señor. Y el Señor Jesucristo empieza a responderles todas las dudas a estos grandes herejes, y va a ser un diálogo con los protestantes, un diálogo de Jesús con todos aquellos que han hablado de una manera diferente a lo que Jesús enseñó. Y al final, entonces todos aceptan lo que Jesús dice. Estaban emocionados de escuchar al niño, aceptan lo que Jesús dice, y el Señor dice, pero todavía falta una cosa. Y en ese momento la imagen de la Virgen recobra vida, y la Virgen María empieza a caminar a buscar al niño. Y entonces todos los protestantes dicen, a ti te queremos, pero a ella no. A ti te queremos, pero a ella no. Dile que se vaya. Y el Señor dice, mi madre está conmigo. Y si me quieren a mí, quieren a mi madre. Y entonces la Virgen María levanta al niño en sus brazos porque está pequeñito. Y entonces todos gritan, por favor, te queremos a ti. Entonces lo tienen que recibir de los brazos de mi madre. Y qué bonito, ¿no? Eso es un libro que yo he tenido ahí, me lo soñé, realmente fue un sueño que tuve. Y algún día tengo que sentarme a escribirlo, porque Dios es fiel. Amén. Así que ya saben, ¿no? Derechos de autor. padreberni.com. Los terceros testigos son estos santos inocentes, que con su palabra no pudieron testificar a Cristo, pero sí con su vida. Ojalá que nosotros hoy lo podamos testificar a través no solamente de nuestras palabras, sino también de nuestra manera de vivir, para que cuando se levanten los héroes contemporáneos, que los héroes contemporáneos son los que quieren matar la vida. Hoy en día el héroe se llama el aborto, que si se levanta ese Herodes a tratar de matar al niño o a los niños, nosotros con nuestra vida y con nuestro testimonio le pidamos al Señor que tenga misericordia de estas almitas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.